bien presente. Entre anuncios varios también. Les pido por favor que quienes faltan por contestar en el foro de las notas me contesten que está todo check. Ok. Y listo. Listo, chicos. David, en la parte derecha inferior te sale como un cuadrito con una flecha que dice presentar ahora. Tú seleccionas ahí y te va a dar varias opciones para que proyectes. Listo, chicos, sí, porque ya es hora de arrancar, ¿vale? David, si prefieren, rápidamente envíenla a mi correo y yo la proyecto desde acá para que no nos demoremos más. ¿Listo, muchachos? Vamos a arrancar. Listo, Camila, puedes probar ahí el micrófono. Qué pena, ¿todos me escuchan? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, buenos días para todos. El tema que se nos asignó fue la hipertensión. Bueno, entonces, ¿qué es la hipertensión? Bueno, pues la hipertensión es una patología la cual se afecta más lo que es los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que acontece es que los vasos sanguíneos, o sea, la sangre empieza a ejercer más presión sobre las paredes de los vasos. Y pues esto resulta como generando esa tensión que causa la dificultad, y fuera de eso las paredes de los vasos sanguíneos tienden a mostrar una hipertrofia. ¿Sí me están escuchando todos? Sí, yo te escucho súper bien. Ok, No sé si de pronto hay alguien que no te escucha. ok, perfecto. Sí, se escucha bien. Ok, listo.
Bueno, entonces acá lo que sucede también es que el corazón le cuesta más trabajo bombear la sangre pues a través del organismo, ¿no? Y pues también debemos resaltar que hay dos tipos de hipertensión. Bueno, entonces tenemos la hipertensión primaria, en la cual la causa es totalmente desconocida. O sea, se pueden hacer especulaciones, pero como tal no se conoce. Y tenemos la hipertensión secundaria, la cual es como, o sea, lo que trajo, digamos así, por decirlo así, la patología fue un medicamento, un mal hábito, cosas así. Bueno, eh, entonces las causas más comunes son como, pues o, lógicamente es como tener una vida sedentaria, o sea, por lo general no se conocen como los síntomas, o sea, la enfermedad como tal no muestra los síntomas desde en un principio, pero pues la mayoría de personas llegan es a padecerla cuando les toman la presión. Entonces ahí es cuando realmente la persona se entera de que está enferma y posteriormente, o sea, cuando la enfermedad sí se agrava es cuando vienen por decir así, los síntomas, que los cuales podrían ser como dolor de cabeza o como oleadas de calor o también como un tipo de asfixia y con más frecuencia pueden ser las hemorragias nasales. Y pues en las causas no modificables tenemos como los aspectos genéticos, o sea, la raza, la edad y ese tipo de cosas. Hay que mencionar que en ese punto hay una diferencia, digamos, entre los hombres y las mujeres. O sea, los hombres son más propensos a padecer esta enfermedad, pero en las mujeres se llega como, por decirlo así, a igualar como, como esa capacidad de adquirir la enfermedad después de la menopausia, dado que en ese proceso no, para esa época en la que la mujer ya desarrolló o sea, ya está por la menopausia, pues sus niveles, digamos, hormonales, o sea, los que tienden a proteger el organismo, se disminuyen pues de una manera abrupta y se puede decir que está totalmente igualada al hombre para padecer esta enfermedad. Eso quiere decir que el factor de riesgo, se, digamos que se aumenta, ¿listo? Acuérdate de eso, el término que es factor de riesgo. Ok, sí, el factor de riesgo se aumenta. Bueno, una de las causas modificables, o sea, como que, o sea, lo que puede hacer como, o sea, no revertir la enfermedad, porque una vez que la enfermedad llega a la persona, no hay cura. Pero algo que sí es totalmente prevenible es como la pérdida de peso, porque también está muy comprobado que las personas, o sea, con obesidad y con sobrepeso, están más propensas a desarrollar la enfermedad y está más latente el factor de riesgo. Y pues también se ha comprobado que las personas que, bueno, cuando una persona tiende a bajar de peso, o sea, reducir su índice de masa corporal, también su tensión suele bajar. Bueno, hay otras causas aparte de eso que por lo general, o sea, vienen como de la mano de otras patologías que en la mayoría de los casos digamos, en la mayoría de los casos la hipertensión también podría estar asociada con enfermedades renales. Y lo que sucede acá es que cuando los vasos, digamos, del riñón se dañan, pues, o sea, el riñón deja de hacer bien su trabajo, entonces deja de filtrar bien los líquidos, deja de expulsarlos y empieza a retenerlos. Y por consiguiente, empieza a aumentar la presión arterial. Entonces, o sea, por lógica, también hay otras patologías que van de la mano con esta enfermedad, como podrían ser la diabetes y pues también como otras enfermedades más a nivel hormonal. Y por otro lado, en el caso de las mujeres, digamos, se ha podido comprobar que las mujeres que tienden a usar más anticonceptivos que se consumen vía oral, también tienen son más propensas a desarrollar esta patología y también está más latente el factor de riesgo. Y esto se debe a que, por lo general, estos anticonceptivos
están cargados altamente de estrógenos. Entonces, ahí eso suele como aumentar la, la presión arterial, sí, y el corazón se puede llegar a acelerar un poco. Y fuera de eso también crea irregularidades hormonales en la mujer y por consiguiente también empieza a aparecer la enfermedad. Bueno, entonces también es bien sabido que a medida que el organismo está envejeciendo, entonces se provoca cierta pérdida de elasticidad en las arterias y también estas se van poniendo cada vez más rígidas, por lo que significa que se empieza a hacer presente la patología y también aumenta el factor del riesgo con la edad. Chicos, esa es una de las, qué pena, yo les interrumpo un segundo. Esa realmente es una de las causas, casi que de las mayores causas por las cuales la hipertensión se presenta, sobre todo, bueno, se presenta de generalidad en personas mayores, lo que no quiere decir que no se presente en personas jóvenes de por sí. Incluso existen algunos casos en los cuales se presenta hipertensión en adultos muy jóvenes. Por otro lado, así como pronto David lo comentaba en algún momento, entonces tenemos algunos otros factores de riesgo como pueden ser las personas, como son las personas de raza negra, las Profe, qué niñas pena, no se te lesbianas. escucha bien. ¿Nos escucha bien? No, profesor, te iba a decir, no se te Gracias. escucha muy bien. Ahí, ¿qué tal me escuchan? ¿Mucho mejor? Un poquito mejor, sí. Listo. Entonces, como les decía, chicos, existen múltiples factores de riesgo, pero definitivamente digamos que entre los más significativos tenemos la mujer posmenopáusica, como ustedes mencionan, tenemos el hombre de raza negra, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, las personas adultas mayores en quienes ya se han perdido las capacidades elásticas de los tejidos, entonces ahí es cuando definitivamente tenemos mayor alteración y mayor posibilidad de que se presente una hipertensión arterial. Profe, y pues por otro lado también iba a mencionar eso, pues ese aspecto de la raza, pero pues, o sea, las personas de raza negra, sí por decirlo así, son más propensas a padecer hipertensión y también diabetes, pero pues dado las cosas de hoy en día, o sea, ya esas enfermedades como tal no distinguen tanto la raza, sino que ya les llegan a cualquiera, pues al menos hoy en día, por lo que yo pude leer. Sí, señor. Bueno, entonces acá contamos con como las diferentes tipos de tensiones que ejerce el corazón. Entonces es cuando hablamos de la sístole, es la fase de contracción que realiza el corazón para bombear la sangre a los vasos. Y la diástole es como la fase de relajación, la cual permite que la sangre reingrese al corazón. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de acá? Que la presión sistólica debe ser de 120 milímetros, sí, milímetros por mercurio, y la diastólica debe ser de 80. Y eso se estipula que es como el rango normal. Si se pasa a este, ya se puede decir que la persona es hipertensa. Entonces acá en esa tabla pueden apreciar lo que les estaba mencionando previamente en cuanto a la presión sistólica y diastólica. Entonces pueden ver que la óptima es menor de 120 y bueno, la normal de 120, 129, la normal elevada de 130 a 139, ya grado 1, cuando se puede decir que la persona padece de hipertensión de 140 a 159, en el grado 2 de 160 a 170 y en el grado 3 mayor a 180. Y bueno, no, ya Camilo, todo bien, pase. Bueno, entonces tenemos los tratamientos farmacológicos para tratar esta enfermedad. Entonces, pues contamos con los diuréticos, que esto es o sea, lo que buscan como tal es reducir la reabsorción de líquidos y por esta razón, entonces el cuerpo, bueno, el organismo, bueno, o sea, gracias al medicamento, el organismo como empieza a producir
empieza a generar como una mayor producción de orina, entonces a lo que no se retienen líquidos, pues va mejorando la presión arterial. Entonces contamos con los beta bloqueadores, sí, que los cuales son bueno, que el fin que tienen estos como tal es disminuir la frecuencia cardíaca y pues obviamente el gasto que genera esta acción y también de esta manera se reduce la presión sanguínea. Entonces están también los inhibidores de la enzima de conversión de no puedo leer esa parte, angiostensina. Angiotensina, Eso, ok, angiotensina. ok. Los cuales también controlan la presión sanguínea y pues inhiben la formación de la bueno, esa, y la angiostensina 2, lo cual también ayuda a que pues la vasoconstricción arterial se vaya reduciendo y pues mejore el flujo de sangre. Entonces también tenemos los anto, an- an- bueno, los antagonistas de los receptores de angiotensina, los cuales también se encargan de bloquear como la conexión de angiotensina 2, la cual permite pues, que los vasos sanguíneos se relajen y con ello pues también se reduzca la presión arterial. Entonces también están los bloqueantes de canales de calcio, los cuales también reducen así como, o sea, reducen como los niveles de calcio y de esta manera también pues se relajan como los vasos y pues también, o sea, el corazón puede llegar a hacer mejor su trabajo y ya que pues en cierta medida como que disminuye esa constricción que se genera. Bueno, entonces, o sea, bueno, la, Camilo, ponga la décima. Todo bien. Bueno, entonces también está estipulado que hay ciertos parámetros al momento de realizar la actividad física como una prevención para la hipertensión. Entonces lo ideal sería practicar, digamos, 150 minutos de actividad física de manera semanal y de esta también va a ser como un complemento para la medicación y las indicaciones pues, que le brinde el médico. Y pues como es frecuente y siempre también es de esperarse que esta patología pues se haga más presente en personas sedentarias, entonces ahí lo ideal es practicar ejercicios, pues todo tipo de ejercicio físico, o sea, pero en su mayoría debe ser aeróbico. Y si va a ser de fuerza, pues debe ser totalmente controlado y los porcentajes, pues ya más adelante mi compañero los va a exponer ante ustedes. Entonces, listo. Perfecto. A partir de acá, pues sigue mi compañero Camilo. Camilo. Camilo, puedes empezar a probar tu micrófono.
Chicos, ¿me escuchan? Camilo, ¿me escuchas? Listo, Daniela, vale, gracias. Creo que es Brian el que tiene problemas con su micrófono. Camilo, intente por el celular, conéctese desde el celular y habla por el celular mientras que las proyecta. ¿Me escuchan? Y ahí te escuchamos con un eco súper impresionante. Cierra el audio Apague de el... uno de los dos dispositivos. Cierra el audio de tu computadora. Ah, bueno. Ahora se escucha, profe. Ahora sí se te escucha muchísimo mejor. Ah, listo ya. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues como acabo de decir mi compañero, pues el ejercicio se puede establecer como beneficioso en la actividad física. Se puede realizar en promedio de 150 minutos a la semana como alternativa complementaria a medicación. También el ejercicio físico aeróbico es beneficioso para personas normotensas y sedentarias, ya que previene la hipertensión arterial. Bueno, algo que nos faltó por explicar fueron las complicaciones de la hipertensión arterial. Bueno, pues acá en la diapositiva no lo tenemos, pero digamos las complicaciones son a nivel del sistema nervioso central y se pueden formar aneurismas, hemorragias, accidentes cardiovasculares como derrame cerebral, se pueden formar alteraciones en la visión. A nivel cardíaco, pues pueden haber complicaciones como insuficiencia cardíaca, daño en las válvulas cardíacas, daño a nivel arterial
arterias coronarias, en el nivel del riñón pueden sufrir insuficiencia renal. Ya pues a lo que pasamos de nuevo, pues los beneficios de la actividad física se pueden ver como la disminución de la tensión arterial sistólica entre 10 y 15 milímetros de mercurio, en la tensión arterial diastólica entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Disminuye la posibilidad de utilizar medicamentos en tensión arterial limítrofe y en hipertensión arterial estadio 1. También disminuye la dosis necesaria de medicamentos para controlar la tensión arterial en estadios 2 y 3. Aumenta la expectativa de vida y protege los órganos blancos como el corazón, riñón y cerebro. Bueno, pues los pilares fundamentales en el entrenamiento integral, pues como dijo mi compañero anteriormente, pues prevalece la resistencia cardiopulmonar y la fuerza muscular puede ser como un complementario de esto, acompañado también pues de la flexibilidad y el balance que sería el core. Bueno, en la prescripción del ejercicio, los tipos de ejercicios se pueden, el que predomina es el aeróbico, ya que pues se ha mostrado que tiene más efectividad a la hora de bajar la presión arterial. Entonces los ejercicios que serían predestinados a este serían como caminar, correr, bicicleta, nadar, remar. Y el ejercicio de fuerza sería más un complementario a este, pero ya serían bajas intensidades. Entonces para entrenar la fuerza en sí en complementación al ejercicio aeróbico, pues sería que no superara del 50 al 70% del RM, y variar de 8 a 10 ejercicios. Por lo general, pues sería por diario de 2 a 3 ejercicios por grupo muscular, de 15 a 20 repeticiones de 3 a 4 series. Entonces la frecuencia sería de 3 a 5 días semanales, aunque no se ha visto la mayor diferencia entre 3 a 5 días, pero consta que hay un cambio después del ejercicio físico en la presión arterial, que persiste durante varias horas. Es motivo suficiente para recomendar utilizar ejercicio diario, eh, o, o casi diariamente, incluyendo trabajos de fuerza, alternándonos con el ejercicio aeróbico. Bueno, la intensidad se recomienda realizar ejercicio aeróbico en una intensidad moderada, entre el 50 y el 70% de consumo de oxígeno. Eh, 60 al 70 o 80% de la frecuencia cardíaca máxima en las zonas 1 y 2, y en algunos casos en la zona 3. Los trabajos de fuerza, si se van a realizar, tienen que ser una intensidad baja. Eh, no se pueden prolongar mucho los ejercicios de fuerza, no pueden ser tan intensos. Como dije anteriormente, pues tiene que ser básicamente entrenar fuerza resistencia de 15, 20 repeticiones y que el movimiento sea controlado. Bueno, ya la duración pues se recomienda entre 45 a 60 minutos diarios de ejercicio aeróbico continuo intermitente. Bueno, las consideraciones o precauciones respecto a la realización del ejercicio, pues primero que antes de realizar el ejercicio, pues tiene que haber una prescripción del ejercicio que tiene que ser únicamente hecha por el médico. El programa tiene que ser evaluado y ser seguido solamente por el médico. Los pacientes con hipertensión arterial severa solo pueden realizar ejercicio acompañado de un tratamiento farmacológico. El ejercicio físico se debe prescribir en todas las hipertensiones arteriales controladas, aunque precisen medicación.
ya que es un buen coayudante del tratamiento farmacológico. La prescripción de ejercicio en pacientes eh, hipertensos siempre debe ir acompañado de la modificación de otros hábitos de vida saludable, como la reducción de sodio, de consumo de sodio, la pérdida de peso, la eliminación del tabaco, el alcohol, y también se puede decir que un cambio en la medicación. Al finalizar el ejercicio es recomendable realizar un periodo de enfriamiento o vuelta a la calma, especialmente en pacientes en tratamiento con hipertensores como alta bloqueantes, calcio antagonistas y vasodilatadores. Los beta bloqueantes y diuréticos dificultan la regulación de la temperatura y provocan hipoglucemia, por lo que hay que tener precaución con la realización del ejercicio y el ambiente caluroso y húmedo, además de los beta bloqueantes pueden alterar la capacidad del esfuerzo. Esas serían como las precauciones a la realización del ejercicio en personas con hipertensión arterial. Pero ya pues hablando un poco del artículo, pues en este nos basamos en gran parte en la prescripción del ejercicio. Entonces el artículo se llama Prescripción del ejercicio en prevención y tratamiento de hipertensión arterial, que es un documento del Consejo de la Asociación Española de Medicina del Deporte. Es del año 2015. Pues habla principalmente de la hipertensión arterial, de la influencia de la aparición y el desarrollo de otras patologías, como las enfermedades cardiocerebrales y enfermedades cardiovasculares. También pues en la prevención de los diferentes tipos de tratamiento que tiene esta enfermedad para reducir la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. También la comparación de diferentes tipos de ejercicios como ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza isométrica, para ver cuál es el mejor tratamiento y también para ayudar a la prevención de esta enfermedad. Entonces acá nos muestra que pues, la que más recomiendan así es el ejercicio aeróbico, el ejercicio de resistencia, ya pues que ha demostrado en diferentes estudios que reduce la presión arterial significativamente y ayuda mucho como tratamiento más que todo en hipertensión arterial grado 1. Y en cuanto al entrenamiento o ejercicios de fuerza, pues hay estudios que muestran que si tienen un gran cambio en la presión arterial, pero no hay los suficientes estudios para sustentar que eh, hay mejor resultado que el ejercicio de resistencia, por lo que faltarían estudios para este tipo de entrenamientos. Pues ahí con eso sería lo de la exposición. Listo, súper Camilo. ¿Qué encontraron acerca del entrenamiento de fuerza? Me hablaron del entrenamiento aeróbico, pero ¿qué pasa con el entrenamiento de fuerza en personas con hipertensión? Profe, pues lo que yo he escuchado es que pues hay que ser muy cuidadosos con eso porque puede llegar a ser contraproducente. ¿Y por qué razón? ¿Qué podría pasar o qué sucede? Pues, o sea, teniendo en cuenta como los tipos de fuerza, esto podría generar que se eleve más la tensión. Entonces, por eso no es recomendable. Pero obviamente, pues como Camilo hizo mención hace unas diapositivas, o sea, trabajando en el rango de fuerza de resistencia, de manejando como altas repeticiones y eso, y obviamente un porcentaje entre el 60 y por debajo sería como lo adecuado, pero aún así no es suficiente. Pero si se llega a aplicar un poco, digamos, más de ese porcentaje, digamos un 70-80, sí podría ser contraproducente, pues por lo que ya te había dicho, respecto a que esto puede contribuir a que se eleve la presión de la sangre. Bueno, ¿y conocen cuál es el mecanismo? ¿Cuál podría ser el mecanismo por el cual, cuando yo hago fuerza, se aumenta la tensión arterial?
Es como por la demanda que se le exige al corazón y también como ese afán de llevar oxígeno a las células. Ok, sí, ¿por qué más? Pues porque en el momento que estamos entrenando fuerza, pues también o sea, suele ocurrir con frecuencia que se dilatan los vasos. Ajá. Entonces, hay algo adicional, hay algo particular. Y es cuando nosotros tenemos hipertensión arterial. Entonces recuerden que todas las contracciones musculares mantenidas van a generar también una, digamos que presión sobre el vaso como tal, sobre la pared del vaso. Lo que quiere decir que al aumentar la presión en la pared del vaso, estoy aumentando una característica primordial que es pues, del corazón que se denomina la poscarga, ¿cierto? O la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica se asocia con esa reducción en la luz del vaso que va a hacer que definitivamente cuando el corazón bombee la sangre y tenga que sacarla, pues va a tener que hacer mucha más fuerza para poder vencer la resistencia que le está generando ese vaso periféricamente. ¿Listo? Entonces, una de las causas, digamos que de las mayores causas es justamente esa, la alteración en la resistencia vascular periférica, que pues se ve representada como una especie de poscarga para el corazón. Entonces, además de que él tiene que generar una fuerza en sus paredes para traer, digamos que para que la sangre ingrese en las aurículas y ventrículos, también tiene que generar una fuerza para empujarla. Y esta fuerza va a tener que aumentar, esa sería la tensión, va a tener que aumentar dependiendo de qué tan, digamos, de qué tanta luz tenga el vaso. Entonces, otra de las alteraciones, bueno, y causas que tiene la hipertensión arterial es la acumulación de LDLs, o bueno, más bien un factor de riesgo son los altos niveles de LDL, porque estos tienen una capacidad de, digamos que, pasar a través de los vasos y viajar por el torrente sanguíneo, favoreciendo la adhesión de moléculas grasas en la pared del vaso, que finalmente se van a considerar o bueno, se van a denominar la acumulación de ateromas que van a cerrar, van a disminuir también la luz del vaso y a pesar de que sabemos que la arteria tiene una capacidad de distensibilidad amplia, pues el cierre de esa luz del vaso va a hacer que definitivamente la sangre tenga que hacer mucha más fuerza para poder pasar. ¿Listo? Entonces, como ustedes lo mencionan, es una enfermedad que definitivamente no tiene digamos que un diagnóstico a tiempo, sino que generalmente es una enfermedad que uno es asintomática, por lo tanto, al ser asintomática, pues dificulta mucho que se hagan los diagnósticos de por sí. Generalmente es un poquito subdiagnosticada esta enfermedad. Adicional a eso, entonces, generalmente tenemos, bueno, se posee un problema, ¿por qué? Porque esta patología es controlada desde medicamento y después desde ejercicio físico, sabiendo que lo ideal es que, digamos que de primera mano se haga un tratamiento más terapéutico y de pronto no farmacológico, ¿vale? Sin embargo, en personas que estamos, en personas que se entrenan o que desean realizar ejercicio físico, debe recomendarse sí o sí que se consuma el medicamento que se esté administrando. ¿Listo? Y adicionalmente a eso, en cuanto a la resistencia aeróbica, se recomienda que más o menos este trabajo o más bien esta cualidad se entrene por lo menos de 5 o 7 veces por semana, casi que todos los días. Ustedes lo mencionaban muy bien y muy claro, y es que definitivamente sí la resistencia cardiovascular en personas con hipertensión cobra un valor mucho más importante, favorece y mejora la condición del vaso, además disminuye también los niveles grasos, por lo tanto disminuye el riesgo, pues o bueno, más bien la acumulación de LDL, y disminuyó que la posibilidad que existe que estas se acumulen en la pared del vaso. Se recomienda una intensidad moderada como un rango de seguridad que no supere por lo menos el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Lo ideal es que dure por lo menos la actividad 30 minutos. ¿Listo? Mínimo, mínimo 30 minutos. Perdón. Y que adicionalmente a eso se tenga en cuenta que se podrían hacer, digamos que lapsos, o acá lo llaman boats, pero
básicamente son como series de 10 minutos y que adicionalmente a eso tengamos en cuenta que lo ideal es que sean actividades que usen grandes grupos musculares, igual que en la resistencia, que en el trabajo de fuerza de resistencia. Grupos musculares grandes, que entre ellos se recomienda que no supere para la fuerza de resistencia el 70% de la RM, sería como el rango de mayor seguridad, y que adicionalmente a eso tenga en cuenta que lo ideal es que en términos de fuerza se haga por lo menos de 2 a 4 series y de 8 a 12 repeticiones. ¿Listo? Sería como la recomendación general, cero músculos aislados, mejor cadenas musculares o grupos musculares grandes. ¿Listo, chicos? ¿Claro? Sí, señora. Profe, otra cosa que me gustaría agregar es que respecto a lo que pude leer es que pues dada la falta de síntomas que presenta la enfermedad, muchas personas, o sea, no se toman en serio las indicaciones del médico y no cumplen, digamos, con el medicamento y con los entrenamientos y cuando se empiezan a fijar en la enfermedad es cuando ya es demasiado tarde y como lo mencioné antes, es cuando ya empieza a mostrar síntomas, que es cuando ya es, por decirlo así, ya está en una etapa grave. Totalmente. Así como lo dices, David, hay algo que deben tener en cuenta y es que una hipertensión no se diagnostica porque un día, no sé, hoy lunes me tomé la presión arterial y resulta que hoy estaba alta. No, la hipertensión arterial se diagnostica a partir de una secuencia de toma de presiones arteriales constantes, aproximadamente una semana. Entonces, con una semana de presiones arteriales altas, como ustedes lo mencionaban, por encima de 120, 130, y por encima la sistólica y por encima de 100 la diastólica. Entonces, ahí ya tenemos nosotros una condición de hipertensión. Entonces, es cierto, en ocasiones es, digamos que muy complejo con personas que tengan esta condición, pero que definitivamente el consumir el medicamento va a favorecer o va a garantizar que yo de pronto tenga menos riesgo de que presente algún evento particular durante el entrenamiento. Entonces, téngalo eso presente, ¿vale? Dudas que tengan, muchachos. Profe, si se presentan síntomas, ¿cuáles serían? Si se presenta. Sí, ellos mencionaban en algún momento que uno de los síntomas más frecuentes son los dolores de cabeza, de pronto la sensación de hipertermia, como de aumento de la temperatura, y en algunos casos se observa, no sé si de pronto ustedes se han dado cuenta cuando se rompen los vasos a nivel ocular, entonces ese también es uno de los signos de la hipertensión arterial, pero fundamentalmente el dolor de cabeza tiende a convertirse en uno de los signos más prevalentes. Uh-huh. Las retinopatías, claro que ya son, digamos que en casos un poquito más avanzados, digamos que de fases iniciales, pues la retinopatía no es tan frecuente, se presenta en fases avanzadas. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Se van alistando infarto? ¿El resto todo súper claro? Bueno, entonces, listo. Por acá nos pregunta, nos hace Mario una pregunta bien particular. ¿Cuál es la característica que tenemos las personas de raza negra para adquirir esta enfermedad? Pues Carlos, te cuento que no hay una característica especial, o sea que digamos es esta. Se han asociado en algunos estudios y bueno, como decía hoy, tampoco es que últimamente sea, digamos que de las características más amplias, pero sí se reconoce que existe todavía como una condición de riesgo ahí mayor. Generalmente se dice que es por la condición de los vasos, que los vasos son mucho más rígidos que una persona de raza blanca. Básicamente se asocia primordialmente a eso. No sé si David encontró de pronto alguna otra información particular. Bueno, seguramente no. Entonces, esa es la información que existe, digamos que
al momento. Listo, Anthony, entonces seguimos con infarto. Listo, chicos, pueden arrancar entonces. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Se escucha bien? Sí, César, se te escucha súper bien. Vale, entonces, ok, empezamos con infarto agudo del miocardio. Entonces, pues, para esta exposición, pues, lo dividí primero en infarto, después agudo y después miocardio. ¿El infarto qué es? Pues, es la necrosis del organismo por falta de riego sanguíneo. En el agudo en medicina lo podemos tomar como grave y de corta duración. Y el miocardio, pues, sabemos que es la pared del corazón. Entonces, la fisiopatología. El infarto agudo de miocardio es un síndrome coronario agudo, obstrucción aguda y total de una de las arterias, ¿no? Es el infarto. Entonces, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Es una manifestación de la aterosclerosis. Normalmente se precipita por la aparición de una trombosis aguda. Trombosis aguda es un coágulo inducida por la rotura o erosión, el desgaste de la arteria o de la pared de la arteria. Por con o sin vasoconstricción concomitante que produce una reducción súbita y crítica del flujo sanguíneo. O sea, ya la arteria no deja fluir en sangre. Tenemos los tres puntos en los cuales nos puede producir el infarto agudo. Tenemos la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda se divide en dos, que es la rama descendente anterior izquierda, que es la del medio, y la rama circunfleja izquierda, que es la última. Tenemos una clasificación clínica del infarto agudo del miocardio. Entonces, la primera es por una erosión de la placa, lo que decía en la definición de síndrome coronario agudo. Es el desgaste de la pared de la arteria. En el segundo, el tipo 2 es por el aumento o disminución de la demanda del oxígeno. O puede ser por un espasmo coronario, una embolia coronaria, anemia, arritmias, hipertensión o hipotensión. El tercero es una muerte súbita e inesperada, pero esta muerte súbita e inesperada solo se puede, digamos, evidenciar por una angiografía o una autopsia. En la tipo 4 tenemos dos, tipo 4A y tipo 4B. En la tipo A está asociado con el intervencionismo coronario percutáneo. Esto es como una terapia que se le hace a personas con enfermedades coronarias. En la tipo 4B está asociado con trombosis de endoprotesis vascular. Esa es como una prótesis que se le hace a la arteria, en donde meten como una bombita y genera como ¿cómo decirlo? Como mm, para ampliar la arteria, ¿sí? Es como una mallita que hace una circunferencia en la arteria y deja que la sangre fluya. Y el quinto está asociado a la cirugía de derivación aortocoronaria. Esta cirugía es que se toma un vaso sanguíneo de cualquier parte del cuerpo o de otra parte del cuerpo y se coloca en el lugar donde tuvo la lesión para generar un puente. Estas son algunas de arterias con, digamos, con vasoconstricción, en la cual se disminuye el diámetro de esta. Tenemos por arteriosclerosis, por un vasoespasmo coronario, una disección no aterosclerótica, que es como la separación del tejido, y
por último, un desequilibrio puro en la oferta de demanda de oxígeno. En esta imagen podemos ver básicamente cómo es un infarto agudo del miocardio. Podemos ver que se dio en la arteria coronaria izquierda. mm, y podemos ver la placa aterosclerótica, que sabemos que es acumulación de lípidos en las paredes de la arteria. Acá vemos el coágulo, la trombosis, y esta es la arteria. Los signos y síntomas. Entonces, se habla mucho de una angina de pecho al principio, pero nos habla de una diferencia entre angina y infarto agudo, porque la angina puede ser repetitiva, pero el dolor que se genera en el infarto agudo del miocardio es como más fuerte y, em, y genera malestar general, mareo, náusea, sudoración, y este mismo se puede ir irradiado al cuello, al hombro y al brazo izquierdo. César, ahí hay algo importante y es que cuando hablamos nosotros de angina, específicamente nos referimos, así como tú lo mencionas, al dolor. ¿Listo? Angina es el dolor del pecho, justamente. Por eso se llama Ok. angina de pecho. ¿Vale? Muy buenos días. Pues yo les voy a exponer acerca de los factores de riesgo. Entonces, como les explicaba a mis compañeros anteriormente de hipertensión arterial, es una enfermedad silenciosa que pues ocurre a lo largo de la vida, ya sea por una dieta alta en azúcares y alta en colesterol o por una Ujú. vida sedentaria. Los factores de riesgo los clasifiqué en dos, controlables y no controlables. Entonces, los Sí, controlables, señor. el consumo de tabaquismo, la presión arterial alta, el colesterol alto, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y niveles de azúcar, como lo he explicado anteriormente. Y los factores de riesgo no controlables, César, ¿lo puede cambiar? Ya son los, digamos, como la edad, como le decía a mis compañeros, los hombres después de los 45 años son más propensos a sufrir un infarto al miocardio y las mujeres después de la menopausia, por todo pues, por las hormonas, el control de esas hormonas, pretienden más a sufrir un infarto. Los antecedentes Ok. familiares, si un papá o un abuelo murió de esta enfermedad o tuvo antecedentes de hipertensión arterial alta, o de un infarto miocardio, es más Se te fue el propenso. audio. ¿Ya, profe? Ya. Ahora sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Qué pena. ¿O bien? Cuando el papá o abuelo, Ah, ok. hasta ahí se te escuchó. Antecedentes familiares. Y la preeclampsia es la enfermedad que ocurre cuando está en el embarazo y es por que la placenta no tiene, digamos, una excelente construcción y las principales afecciones de esto es el aumento de la presión arterial y el exceso de proteínas de la orina puede causar la muerte o del bebé o de la mamá. Siguiente diapositiva. Bueno, los paraclínicos que se utilizan en el infarto de miocardio los clasifiqué igualmente en dos. En el laboratorio son aquellos que se hacen exámenes de sangre para determinar si es un infarto al miocardio. Entonces, es un examen de troponina, si hay un aumento o disminución de esta. Igualmente de la CKMB, que es una isoforma de la enzima de la creatina, que se encuentra en el músculo cardíaco y esta se produce o segrega cuando en una lesión en las células musculares cardíacas, como le dijo mi compañero antes. Otras que se utilizan, pero digamos que no son tan frecuentemente usadas, es la de la mioglobina, que es la que se libera hacia la sangre cuando ocurre una lesión en el músculo cardíaco, o la BNP o NT-proBNP, es la concentración de péptido natriurético que se utiliza para detectar y evaluar la insuficiencia cardíaca de, de si se está transportando bien la sangre. Siguiente diapositiva. Los otros paraclínicos que ya no son en laboratorio, sino son los que permiten verificar si nuestros órganos están funcionando
de la mejor manera o está afectando algo. Los que se pueden ver en el infarto miocardio son electrocardiograma, que es aquel que mide el ritmo y la actividad electrónica del corazón, la radiografía del tórax, que la podemos evidenciar, los estudios con radionucleicos. Entonces, en esta se inyecta un flujo para radionucleico para verificar si hay las arterias o las arterias que están como vasoconstruidas, y el ecocardiograma para mirar los ultrasonidos del corazón. La otra es caterización cardíaca. Se introduce un tubo flexible a través de la arteria de la pierna que se dirige hacia las arterias coronarias para ver el flujo y la presión sanguínea, identificar así dónde es la arteria que está causando este problema. Y la angiografía coronaria son las proyecciones radiográficas después del estudio radionucleico. Entonces, una vez se hizo el estudio radionucleico, se hace una angiografía para determinar ya el punto exacto donde se está afectando esta arteria. Y siguiente diapositiva. César. Buenos días, aquí en el tratamiento del ejercicio físico. Muchas personas se plantean un cambio importante en sus hábitos para vivir una vida más saludable, donde podemos encontrar la disminución de niveles de estrés, dejar de fumar, la alimentación saludable, y donde nosotros como entrenadores nos centramos es el abandono de una vida sedentaria. Entonces la realización del ejercicio físico produce cierto temor, ya que implica un esfuerzo para el corazón, ya que ha podido quedar dañado. Mm, Siguiente. Bueno, en los beneficios, el ejercicio físico es fundamental para mantener una vida saludable, ya que en las personas se incluyen aquellas que han sufrido un infarto. Al nivel del organismo tienen múltiples beneficios, en donde podemos observar la mejora, la mejora de nuestra forma física, la disminución de las cifras de la tensión arterial, como sistólica a la alta como distólica a la baja. Disminuye los niveles de colesterol, aumenta el colesterol bueno HDL y disminuye el colesterol malo LDL y los triglicéridos. También ayuda a disminuir la glucemia en los pacientes diabéticos. Si lo combinamos con una dieta, pues nos ayuda a perder peso. Evita la formación de coágulos a nivel de la circulación sanguínea y tiene efectos positivos como óseo, muscular y respiratorio. Siguiente diapositiva. A nivel cardíaco, el ejercicio reduce el riesgo de arritmias porque mejora la funcionalidad del sistema nervioso autónomo. Sí, señor. Disminuye la frecuencia cardíaca, mejora la contractilidad, o sea, más oxígeno a los distintos órganos. Siguiente. Y en el artículo podemos, observar que, o nos dice que su objetivo principal es optimizar el proceso de diagnóstico y tratamiento del infarto agudo del miocardio. Este artículo se define los criterios de infarto del miocardio agudo en evolución o reciente y los criterios de infarto del miocardio curado o en curación. Las recomendaciones de estimulación
es la eléctrica transitoria y permanente, y se definen los elementos de prevención secundaria, las metas de perfil lipídico y tratamiento farmacológico a lo largo del plazo. Y siguiente, creo que ya. Listo, profe. Muchas Profe, gracias. digamos, para Ok. aclarar algo más del entrenamiento respecto a la duración, frecuencia e intensidad, después de haber sufrido un infarto de miocardio, tener, digamos, los signos y síntomas, recomiendan realizarlo, digamos, en fases. Entonces, siempre, igual que nuestros compañeros lo explicaban anteriormente, no se puede utilizar el 65% máximo de la frecuencia cardíaca, o sea, no se puede alcanzar. El entrenamiento debe dividirse en 4 fases. Digamos, en una Sí, periodo inicial debe ser 10 minutos y aumentando progresivamente hasta hacerlo más de 1 hora, dependiendo de la evolución que vaya teniendo, digamos, cada individuo. Se debe realizar el calentamiento, pues el entrenamiento aeróbico, como caminar, hacer natación, bicicleta, etcétera, sin elevar demasiado la frecuencia cardíaca. Los entrenamientos anaeróbicos, pues digamos, solamente son como hacia la fuerza, pero teniendo en cuenta que se debe hacer solo resistencia a la fuerza para no generar todo aquello que nos explicaste anteriormente. Y la frecuencia semanal es de 3 a 5 días por semana. Y los ejercicios sí. anaeróbicos a 2 días a la semana para no sobrecargar. Y pues ya, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda? Listo. Por este lado me parece que está súper claro. Acá hay algunas, digamos que unas precisiones importantes con las personas que tienen infarto, y es que si bien es cierto, bueno, tienen, o más bien que tienen antecedente de infarto, y es que en estas personas la recomendación número uno, digamos que va a ir encaminada, va a ser muy similar a las recomendaciones hechas para las personas que tienen hipertensión. En ese sentido, tengamos en cuenta que son personas en quienes, por ejemplo, los entrenamientos o todas las planificaciones relacionadas con fuerza no son tan recomendadas y se deben hacer, pero hay que tener especial precaución con la fuerza a nivel de miembros superiores. Esto recordemos que esta, pues evidentemente va a llevar a a lo mismo que hablamos ahorita, una poscarga, que adicionalmente a eso ellos tengan que vencer una resistencia externa que va a ser no solo el peso corporal ni tampoco el peso del segmento, sino también un peso extra será la gravedad. Entonces, sí es importante que, digamos, que tengamos en cuenta estos aspectos. No se ha dicho que sea, digamos, que una contraindicación el trabajar fuerza en miembros superiores, pero sí se convierte más en una recomendación. Entonces se puede hacer, pero bajo ciertas, digamos que bajo ciertos parámetros. Mm, por otro lado, también en cuanto al entrenamiento aeróbico, el entrenamiento aeróbico sí cobra una, digamos que una importancia fundamental, como lo veíamos también para reducir factores de riesgo, fundamentalmente, sobre todo factores de riesgo asociados, por ejemplo, con aumentos de porcentaje graso, bueno, de masa grasa y demás. ¿Listo? Creo que está muy claro. Eh, por acá me pregunta Adriana si hay rangos de series y repeticiones. Sí, sí hay unas recomendaciones. Muchachos, ¿ustedes tienen alguna en particular? Profe, en un artículo que leí dice que en los deportes es más fácil, los deportes obviamente individuales. Y dice que el deporte puede ser ciclismo o carrera, pero lo que me llamó la atención dice que es a media y a larga distancia, pero obviamente a intensidades bajas. Pero te O sea, dice, como, no, pero nada de, de, ¿qué? De series ni repeticiones, sino Sí, profe, deportes. digamos, dependiendo de la fuerza, ya se puede, ujú, fuerza-resistencia. Entonces, si la persona, dependiendo, es que como todos los cuerpos son diferentes, si la persona es, digamos, sobrepeso, entonces las series disminuirían. Como es resistencia a la fuerza, son de 4 a 6 repeticiones perdón, de 4 a 6 series, con 15 a 20 repeticiones con un peso mínimo. Entonces no causa, digamos, casi una contraindicación en el músculo o lo que tú estás explicando.
para generar una presión arterial más alta. Por eso trabaja fuerza de resistencia. Sí, es cierto. Entonces, sí, digamos que sí existen unas recomendaciones en general para las personas que han tenido cualquier tipo de, llamémoslo tal vez, de una condición cardíaca. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la primera recomendación que siempre vamos a tener es que el trabajo aeróbico, como lo decíamos, es el más recomendado. No solo el trabajo aeróbico, sino que adicionalmente a eso, este trabajo aeróbico debe ser por lo menos o debe durar por lo menos 30 minutos, ¿listo? Como recomendación. Debería hacerse o debería mantenerse por lo menos 5 veces por semana a intensidades moderadas. Tratemos de, digamos que en personas con estas condiciones, como las dos condiciones que vimos el día de hoy, son personas en quienes se recomienda primordialmente mantener los rangos de seguridad. ¿Cuáles son los rangos de seguridad? Del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, más o menos sería el rango aproximado, que si nosotros lo evaluamos en una escala de Borg, debe dar más o menos entre, debe estar entre 12 o 13 la percepción del esfuerzo de estas personas. Lleva una escala de Borg de 10 puntos, entonces no modificada debe estar por lo menos entre 7, máximo 8. ¿Listo? Adicionalmente a eso se recomienda que sea un entrenamiento de características continuas, entonces de pronto con algo de intervalos, pero intervalos que de la misma manera la intensidad no supere esa intensidad moderada, ese rango de seguridad, y que adicionalmente a eso, lo ideal es que usted utilice, digamos que puede utilizar múltiples estrategias, pero mucha precaución con, por ejemplo, la natación. ¿Por qué? Porque resulta que si bien es cierto la natación, bueno, tiene muchos beneficios en términos articulares, reducción del peso y demás, tengamos en cuenta que cuando el nivel de agua supera el nivel del corazón, entonces digamos que vamos arriba del tronco, el agua se convierte en un factor de resistencia para la expansión torácica, lo que quiere decir que también me va a generar mayor fuerza de resistencia. Entonces, siempre con estas personas, digamos que la recomendación en ese sentido es procurar que los niveles de agua sean, o sea, el nivel del agua cuando van a hacer natación sea mucho más bajo que el nivel del tórax. Y en cuanto a la fuerza, entonces, sí se recomienda que se haga por lo menos de 2 a 3 veces por semana, que en esta podemos subirnos un poquito al 70% para tener la especial recomendación que hablábamos de miembros superiores. Y por otro lado, sabemos que, de acuerdo a la pregunta que hacía Adriana, eh, debería hacerse más o menos entre 8 y 12 repeticiones, no superen los 3 sets, más o menos, o las 3 series. ¿Listo? El entrenamiento de resistencia, pues es, digamos que el que más se utiliza o el más recomendado. Evidentemente acá no utilizamos fuerza máxima, no, digamos que no son objetivos que tengamos con una persona bajo una condición de un antecedente de infarto, ¿vale? Y la flexibilidad, pues sí, digamos que en algunas bibliografías se va a encontrar una dosificación puntual, pero la recomendación es que la flexibilidad sí se haga, digamos que a lo largo de todo el periodo de ejercicio. Tenga en cuenta que en estas personas es de particular importancia que se haga un test, eh, se me fue en este momento, mm, un test, no me acuerdo, mientras les voy diciendo ya me voy a acordar. Profe, eso es Básicamente, gráfico, ¿no? un test de esfuerzo, una prueba de esfuerzo. Ya. Entonces, con ellos, una prueba de esfuerzo, y esa prueba de esfuerzo básicamente se hace más o menos cada 6 meses, y esa prueba es la que a nosotros nos dice realmente cómo se comporta el corazón con respecto a unas cargas determinadas, una intensidad determinada. Entonces, sí es importante que usted haga seguimiento a esa prueba de esfuerzo que se le hace a estas personas con antecedente de infarto siempre. Digamos que va a ser su parámetro de medición. ¿Listo? Sí, es claro, chicos. Sí, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda, digamos, Dime. dándolo hacia el otro extremo, digamos en la bradicardia, ahí Ujú. tendría algún síntoma. Tengo entendido que si un deportista tiene bradicardia es Es normal, pero si una normal. persona sedentaria tiene bradicardia ya es diferente. Entonces, uno ¿qué contraindicaciones tiene la bradicardia en personas que son sedentarias o qué precauciones hay que tener, profe? Bueno, en condiciones de bradicardia, digamos que con el ejercicio recordemos que nosotros tenemos un efecto contrario. ¿Cuál es el efecto? Pues el efecto inotrópico, se llama efecto inotrópico positivo, o sea, voy a hacer que el corazón lata
pues mucho más rápido, ¿cierto? Que se aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo que debo hacer seguimiento es en el proceso de recuperación a su frecuencia cardíaca normal. Más que de pronto en regular las cargas y demás, tengo que tener digamos que un registro de cómo se comporta su frecuencia cardíaca. Normalmente debería subir, ¿listo? Pero si no sube, sí es importante hacer un examen que nos permita a nosotros evaluar cómo se encuentra el corazón, la función cardíaca y todas digamos que las cualidades como tal del corazón, de tal manera que de pronto podamos determinar cuál es la causa, si la causa de pronto es a raíz del sistema nervioso central o definitivamente tenemos alguna otra causa. Pero acá el seguimiento a la frecuencia cardíaca sería como la clave, que sepamos que normalmente con el ejercicio físico va a subir la frecuencia cardíaca y que muy probablemente a él no le va a subir en extremo la frecuencia cardíaca si tiene una condición patológica como una bradicardia. Pero evitar que, por ejemplo, cuando se dan digamos, esos entrenamientos, pongámoslo algo así como un entrenamiento, estamos haciendo entrenamiento a una intensidad relativamente moderada alta, entonces, que entre esos picos de intensidad moderada alta a intensidad más baja, la frecuencia digamos que se mantenga estable y no de pronto tenga picos muy altos y boom, inmediatamente picos muy, muy bajos. ¿Listo? Porque eso sí me habla de una alteración digamos que de una especie de arritmia a nivel del corazón. Entonces, la recomendación es háganle seguimiento a la frecuencia durante el entrenamiento y sobre todo en los procesos de bajo, digamos que de disminución de la carga de la intensidad. ¿Qué otra Muchas pregunta gracias. tiene? Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? O más bien todo relativamente claro. Claro, profe. Listo, Jefferson. Listo, chicos. Entonces, esas son las dos temáticas que tendríamos para el día de hoy. Revisen, porfa, en la bandeja de entrada, no, sino ahí en su como tablerito de actividades. Ahí tenemos las fechas de las próximas exposiciones y cuáles son las temáticas. Entonces, para que lo tengamos presente, uno. Dos, como les decía al principio y quienes de pronto no alcanzaron a escuchar, contesten porfa como respuesta a las notas que están ahí colgadas, un ok, porque les voy a subir las notas hoy, entonces necesito que porfa me pongan ahí que están súper confirmadas. Y adicionalmente a eso, chicos, un par de cosas rápidas. Si bien es cierto, el corte pasado tuvimos, como les decía, si bien es cierto, el corte pasado tuvimos muchas actividades, chicos, o bueno, tuvimos varias actividades. Sí es importante que si usted va a hacer un reclamo de una nota, esté absolutamente seguro que esa nota no está registrada en las notas que yo le envío. Con uno que otro me pasó que, profe, no está la nota, revise por favor, y ahí está la nota registrada. Entonces, eso por un lado. Dos, quiero recordarles que conmigo no van a tener una ayuda en las notas. Si usted no presentó el trabajo, ¿qué podemos hacer? Pues no lo presentó y eso se traduce en un cero. ¿Listo? Entonces, recuerden eso porque definitivamente